no sé cuándo se apagó, pero bueno, el asunto es que ¿Está mirando o está en la pantalla? Sí, sí. el asunto es que ¿Qué es lo que estamos discutiendo, hermano? bueno, llegamos, claro, estamos hablando de temas medio disparados y yo creo que llegamos a la zona donde se tiene que debatir para quedar en stand-by. Sí. ¿En qué sentido? En que los elementos de orígenes son lo micro. O sea, tienen que haber herramientas para llegar a lo más micro para definir eso. Sí, pero que tú estás explicando algo, pero ¿qué es lo que estamos discutiendo? Lo que estamos hablando de que no existe no se puede explicar el universo, no hay palabra, no existe el verbo que pueda explicar el universo sin una inteligencia, porque empieza a quedar al descubierto la emanación, se puede decir. Empezamos a andar encima de la emanación. Queda al descubierto la sin razón, se puede decir. Ya, tú dices de que el origen de todo es una inteligencia. Claro, porque no es coherente ni lógico acá no hay forma de explicarlo en castellano otra cosa. Claro, lo que pasa es que los científicos lo único claro que tienen que son leyes las que rigen todo, no. Pero ahora si esas leyes las hizo una inteligencia, esa es otra historia. Y por eso que ellos dicen de que no... Hasta donde habrían llegado, claro. Mientras no haya algo más fehaciente respecto a eso, son las leyes nomás. Es aventurarse, decir de que fue inteligencia y también... decir que fue una cosa. Una cosa o que no fue eso. Simplemente lo único concreto es que son leyes. Eso es lo concreto. Existen leyes que gobiernan el universo, pero... claro, porque eso son emanantes porque cualquiera que trata de explicarlo ahora y con lo que se sabe ahora no calza para nada. Porque el verbo, por ejemplo, hacer, el verbo establecer es hacer que empiece a funcionar algo. El verbo determinar, tomar la decisión de hacer la cosa. Entonces ahí no es imposible que eso lo determine, que una cosa determine o que una cosa establezca algo, o que una cosa diga algo, o que una cosa ordene algo. Y hay otros verbos que tampoco... Porque ¿qué es lo que pasa? Que lo que se ve que, lo que acusa, y de muchos científicos lo han reconocido, e inclusive Stephen Hawking, y no solamente esto está diseñado, sino que hay un constructo. Está como planificado todo. Y será desde el mismo Big Bang o... Eso no se sabe. Si lo único que se sabe, lo único concreto que hay es que son leyes. Claro. Que hay leyes que permiten y prohíben de que pasen ciertas cosas. Y eso como que se intuyó, siempre se intuyó de lo de las leyes un poco. Sí, en cierto modo. Pero que estén tan confirmados, tan probados, lo hace más... Pero lo que se plantea de que el hecho de que existen esas leyes, eso no quiere decir que hay una inteligencia que las hizo funcionar o que las determinó, que las creó, Porque si todo está regido por leyes, ¿qué ley hizo de que ese ser que creó las leyes existiera? Ellos, por ejemplo, al reconocer de que hay una inteligencia, ya no serían las leyes. ¿Qué es lo concreto que hay? Ya sería esa inteligencia. No, lo que pasa es que la ley en sí la ley conforma una inteligencia porque la ley ordena, la ley encamina. Claro, es que dar el nombre de esa inteligencia, más que inteligencia son leyes, y eso es lo concreto, que son leyes. Eso es lo real. Pero eso no es explicable, por eso que son zonas emanantes, no se puede explicar, no es explicable en castellano. Mira, hasta donde yo conozco, no tengo mayor antecedente en cómo se podría explicar eso, pero voy a consultarlo eso. Claro, ni siquiera Stephen Hawking ha podido...
Yo creo que el término más cerca podría ser determinar. Si es que no fuese una inteligencia. Determinar qué, determinar qué. Porque una cosa puede determinar algo, pero puede determinar una sola cosa, no tiene mucha acción para determinar. Por eso es que es como... A ver qué es lo que es determinar. Determinar, tomar la decisión de hacer la cosa. Bueno, desde ese punto de vista, tomar una decisión tampoco es... concuerda con una cosa. Si son leyes, nos vamos acercando al ámbito divino, yo creo. Pero falta mucho todavía para confirmar eso, yo creo. ¿Por qué? Porque se llegó hasta el átomo, ¿cierto? Sí. El átomo, al electrón, el protón, todo eso, y la bosón de Higgs, o la partícula de Dios que le llaman. Y la partícula de Dios ni siquiera la han visto, o sea, yo tengo la siguiente ignorancia, yo no sé si hay diferencia entre un electrón y el otro, un protón y el otro, si han visto, si existen diferencias, si está variando solamente el orden, o... Eso de la partícula de Dios es un nombre que le dio un... De hecho, se la dio un... Bolsón de Higgs, ¿sí? Claro, claro. Se la dio de Higgs, el Higgs es el científico que descubrió eso. Ah, ya. Y él dice que es un ateo. Y él le dio ese nombre de forma irónica. Porque algo que no se podía explicar, que no se podía encontrar. Claro, que se veían los puros residuos, pues saben que existía. Claro, pero no. Y hasta que por eso le llamó la partícula de Dios. Pero por ejemplo acá, buscando el significado como el más general de ciencia, de inteligencia, dice facultad de la mente que permite aprender, eso es lo más general. Entender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Claro, ahí define una inteligencia conocida. Ilimitada. Porque la mente tiene una inteligencia conocida y limitada. Pero en sí lo concreto que hay y que permite que todo esto funcione son leyes. Eso es lo concreto. Eso es lo único concreto que hay. Hablar sobre proponer más cosas sin una base es ponerse a especular, ¿no? Porque la verdad es que no, Claro. no son tales. No son tales. Podrían ser o podrían no ser. Claro, es que se ha llegado hasta ahí nomás, pero... hasta que no haya nuevas noticias. Claro, ¿no? Porque... Ahora hay varias confusiones, muchas cosas, porque estuve leyendo yo sobre el sistema de cuerda, también hay varias teorías sobre eso. Sí, pues hay varias. Hay varias. De hecho hay cuerdas, por ejemplo, la que está avanzando más, que es de un japonés, de un científico norteamericano de origen japonés, que él propone 11 dimensiones. Y hay otros que han llegado a proponer hasta 23 dimensiones. Pero la más cercana y la que está más concreta es la de este Mikio se llama el japonés. No me acuerdo el apellido. Y él propone 11 dimensiones. Y ahí se podría hacer eso de viajar al pasado, todas esas cuestiones. Porque habría universos paralelos. Lo que sí, según lo que él plantea, tú no podrías viajar, por ejemplo, si yo viajara al pasado mío, no podría viajar, no habría una sola línea del tiempo, habría muchas líneas del tiempo. Entonces si yo decidiera viajar al pasado, me cambiaría de línea de tiempo. Iría a otra vida de otro Luis. O generaría otra línea de tiempo, una nueva línea de tiempo. Claro, claro, eso está limitado por leyes. Pero son leyes, pero nunca hay que olvidarse que son leyes, ¿cómo se llama esta? Que no son reales, sino que son, ¿cómo se llama? Se me olvidó el término. Cuando se reemplaza la realidad para llegar a otra realidad, mi herramienta se llama
Es hipotético. Ah, ya. Claro, es hipotético. Pero esa hipótesis te descarta todo lo que hay que descartar. ¿Por qué? Porque hay leyes y porque no tiene coherencia, tiene que ser coherente y tiene lógica, porque eso también es una ley universal, la lógica y la coherencia. Por ejemplo, dice que no se podría viajar al pasado en misma línea de tiempo porque yo podría alterar lo que estoy ahora. Si altero lo que estoy ahora, no pude haber viajado al pasado. Se produce la paradoja esa. Pero sí yo podría viajar al pasado, pero a un pasado distinto del mío, pero donde yo también esté. ¿Cachai? Tiendo a pensar, Y eso generaría una nueva línea de tiempo. yo tiendo a pensar que eso tiene que ver con la velocidad. Y decirte por qué. Porque, por ejemplo, un espíritu está en otra dimensión. Pero un espíritu puede viajar y llevar y traer información. Pero es que habría que primero definir qué es lo que es el espíritu, dónde está esa dimensión, cuáles son las leyes de esa dimensión. Habría que ver si es que realmente existe el espíritu y cómo existe. Porque el espíritu es una concepción que tiene el ser humano tomado de las distintas religiones. Todas las religiones hablan del espíritu. Y se ha internalizado ese concepto como una cuestión que es etérea, como algo que tiene que ver, no sé, con los sentimientos, con la sensibilidad, con cosas así. Pero ¿qué es lo que es realmente? ¿Existe realmente una dimensión de espíritu? ¿Dónde está? ¿Cuáles son sus leyes? ¿De qué manera influyen en esta otra dimensión si es que existe esa? ¿Sí? Yo creo que es como la la tarjeta donde está toda la información de lo que somos nosotros, quienes somos, toda esa cuestión. Claro, porque eso es eso ya se descubrió ya y eso es el ADN. Ah, no, pues. El ADN está descrito como somos nosotros, cada uno de nosotros. Ah, no, pues esa es la parte de la materia. Pero yo creo que aparte del ADN existe incluyendo el ADN, existe uno. Por eso, es que eso habría que demostrar. Habría que demostrar eso Claro. y saber dónde está esa dimensión. Cómo funciona esa dimensión. Para ver si es que es posible hacer eso. Puede que sea, pero y ponte que no, si no la conocemos. Porque con la velocidad podemos viajar a través del tiempo, variando la velocidad. Pero nuestra materia no está comprobado que no resiste un viaje de eso, la materia. Pero el espíritu, tengo entendido que el espíritu es como una copia de lo que somos, ¿no? Es una copia. Es como. Es que el espíritu es una cuestión que no está demostrado, Pablo, no se sabe qué es lo que es realmente. Tú tienes una concepción del espíritu, yo puedo tener otra concepción de espíritu, otro puede tener otra concepción de espíritu. Pero de la materia nadie tiene concepciones distintas, todos tienen la misma dimensión, la misma concepción. ¿Por qué? Porque está regido por una ley, porque está establecido en una ley. O sea, hay cierto atisbo de cosas, de características que tiene el espíritu. Y pareciera que una de las características que no es de esta dimensión. Y que además puede trasladarse a una velocidad superior. Es que mira, que por ejemplo, tú decís que no sería de esta dimensión, pero el mismo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, refiriéndose al espíritu decía que había que vivir en el espíritu. Después los apóstoles decían Pablo decía que había que hacer morir la carne para que Cristo viviera en uno y viviera el espíritu en uno. Entonces, claro que también actúa en esta dimensión, si es que lo tomamos desde ese punto de vista. Sí, pero bueno, Dios, se actúa en esa dimensión, por eso que se puede llevar información. Pero es que por eso te digo, ¿existe realmente eso? ¿Dónde está? Mira, ¿Cómo es? Yo lo podría hacer un símil de eso con respecto al sueño. Yo en un sueño llego a lugares y a partes lejanas y tiempo indefinido y puedo volver al mismo lugar en un momento automático. ¿Y eso es real o no es real? Entonces, está el espíritu. Hay veces, una vez a mí me pasó, me dicen que es cuando sale el espíritu del cuerpo, que yo no podía mandar a mi cuerpo. Yo desperté, trataba de gritar y no gritaba. Entonces, yo creo que existe, es que si existe un espíritu, ese espíritu
es ese espíritu como que se libera, porque el cuerpo te limita. Y ahí donde voy yo, que a hablar del espíritu es hacer lo que la inteligencia dicta y no lo que la carne te tira, porque la carne te impide que tú logres hacer lo que tú quieres hacer, lo que la inteligencia te dice. ¿Cachai? No sé si te he encontrado con esa... No, sí, eso... Entonces pues uno se pregunta, ¿por qué esta persona hace cosas tan poco inteligentes? ¿Sí? No, a veces no es porque es estúpido, sino que porque, por ejemplo, lo del negro es puro problema carnal nomás. No, ese huevo. La carne No, le para él eliminó eso, la- no, para él eso es lo más importante. Si vive pendiente de eso todo el día. Entonces, Por ejemplo, el punto ese, mira, eso que decís tú del espíritu, ya, podría ser, pero habría que definir claramente y demostrar qué es el espíritu. Y ahí se podría saber si es que uno puede viajar en el tiempo desde el espíritu. Porque si el espíritu es algo inmaterial y es algo que puede viajar, obviamente que puede viajar en el tiempo, claramente. yo tengo la idea de que nuestra mente, por ejemplo, tenemos una mente que actúa de manera electrónica y que tiene que ver también con manera física y que tiene que ver con la materia y que por ende es limitada y carnal, pero que se conecta con una inteligencia que no es influida por el cuerpo y por las ganas, los deseos, la soledad, toda esa pila de cuestiones, sino que es como que se libera. Y esa yo creo que esa es la parte que está conectada con el espíritu nuestro. Claro, porque ya, eso. Pero, ¿qué tal, por ejemplo, si yo te dijera que también es posible viajar a través del tiempo al pasado, en este cuerpo? Por ejemplo, tú cuando vemos los videos, cuando por ejemplo vemos el video de lo que pasó con el Aldo cuando vino para acá, nosotros podemos viajar al pasado. Vemos ese video y vemos cómo pasaron las cosas acá en este momento. Y la podemos ver. Sin embargo, respecto de eso no podemos hacer eso respecto del futuro. Porque en el futuro no sabemos qué es lo que ha pasado. Porque no hemos llegado ahí todavía. Entonces no podemos viajar al futuro de esa forma. Sí podríamos viajar al futuro en un sistema así de materialmente, porque tendríamos que acelerar nomás más que el común de las personas y podríamos avanzar en el tiempo. Pero por ejemplo, el ver video, el escuchar audios, por ejemplo, si tú te vieras los cassettes cuando estaba en el kiosco El Palomo, quedó grabado todo. Entonces escuchar eso es como viajar en el tiempo, volver a ese lugar. Sí. No podemos intervenir, no se puede intervenir en lo que pasó No, ahí. claro. No, porque eso ya pasó. Pero sí podemos viajar. Es una forma de viajar, yo Claro, creo. claro, yo creo que si el espíritu, lo que yo pienso, es una teoría, y que si el espíritu viaja, puede llevar información y puede compartir información, pero no puede intervenir. Pero la información lo es todo casi. La información lo es casi todo. Con la información, ¿cuántas cosas no se pueden recrear? No, claro, la información Ahora. es la base de todo. Pero yo lo veo desde ese punto de vista, Palomo, yo lo veo desde ahí, de que es posible viajar tanto al futuro como al pasado. De hecho, el científico que está postulando el Nobel con eso, si logra descubrir esa cuestión que está a un paso, ya prácticamente sería ya la conclusión del trabajo de todos los científicos que han venido atrás, que es la ley del todo, la teoría del todo. Se culminaría con eso. Entonces, si se logra demostrar ese asunto, se podría viajar a través del tiempo, tanto al pasado como al futuro. Pero yo creo que la intervención es la complicada. Yo creo que el futuro se puede intervenir, el pasado no. Claro, obvio, porque por ejemplo,
hay leyes que rigen. Si yo viajo al pasado, yo no puedo alterar este futuro que sería para ese pasado, desde donde yo viajé. Yo no lo podría alterar. No puedo alterarlo. Lo que sí, en ese momento, se habría dado algo que hizo de que yo en un futuro decidiese viajar al pasado. Y desde ahí yo construyo otra línea de tiempo. Desde ese punto se construye otra línea de tiempo. No la misma que tengo yo. O sea, porque el solo hecho que yo viaje para allá físicamente y llegue ahí, ya alteré todo. pero eso significa que nuestra vida no sería tan real porque la interacción que tenemos con los demás, ¿cómo queda? Cambia. Va a ¿Sí? cambiar. Pero en cuanto a los demás, tú tienes el poder para cambiar porque viajaste al pasado lo que va a pasar con los demás, ¿o no? Por eso que se habla de distintas dimensiones. 11 dimensiones hablan estos compadres. El que propone menos dimensiones 11. Hay un que han propuesto 23 dimensiones. Claro, es que esa es la pregunta mía. Yo, por ejemplo, si viajo al pasado, ¿qué poder tengo para cambiar la vida de los demás? Si tengo ese poder, o bien lo mío es simplemente hipotético, o es un sueño, o la vida no es tan real como nosotros pensamos. También podría ser que no sea tan real. De repente nosotros tenemos una realidad relativa cuando nos compartimos, cuando estamos así, y de repente vivimos en dimensiones distintas, o no dimensiones, sino que realidades distintas. Por eso digo yo que es bien, no, esa emanación daba mucho. ¿Qué más hacer? Hablando de los viajes Estamos hablando de los viajes en el tiempo. Ya empezaron con Yo soy medio escéptico en eso, sobre todo viajar al pasado. Ya. Ya voy a buscar cómo se llama el científico uno norteamericano de origen japonés. Mikio se llama. ¿Es algo que no entiende o que no acepta? Michio Kaku, así se llama. Mikio Kaku, ese viejo. Ah, ya. O sea, no es algo que... No, yo tengo que aceptar todo lo que me canse. Ese viejo. Porque si yo no acepto algo, entonces significa que ya la mente se me embruteció ya. Michio Kaku es un físico teórico estadounidense, especialista destacado en teoría de campos de cuerdas, una rama de la teoría de cuerdas de Wikipedia. Es el delantero del Inter cubano. Este es el precursor de la teoría de las cuerdas. Ah, ya. Con su teoría de las cuerdas está postulando al Nobel de física. Ah, y tiene 73 años todavía, ahora. Sí, es un viejito, ¿no? Sí. Claro, lo que pasa es que la vida tiene lógica, y ahí la lógica entra la matemática, la física, todo. Pero yo creo que la teoría de cuerdas ya traslada la vida a la realidad que la vida no es tan exacta como matemática, sino que es una cosa así laxa. O sea, tiene exactitud matemática, pero sí es laxa, como decir. Es laxa, claro. Claro, es una relativa, maraña. es demasiado relativa. Demasiado, justamente, esa es la palabra. Demasiado relativa. O sea, Hay muchas cuerdas que se entrelazan unas con otras y... por eso Einstein dijo que no existe la verdad absoluta, y eso fue un... Claro. No hay verdades absolutas, o sea, no hay un absolutismo. Porque hay muchas cosas que intervienen. Nosotros hemos visualizado 4 nomás. Y gracias a la mente prodigiosa de Einstein que se logró considerar la cuarta que es el tiempo. Y que en sí el tiempo físicamente no existe. El tiempo es una percepción del ser humano, ¿cachai? Es una ley, pero que se comporta de cierta forma y el hombre la logró leer y la estableció con unidades de medida, con fórmulas, qué sé yo, y hace que todo funcione, que todo sea más real a la percepción de uno, porque el cerebro de uno es sintético,
es un organismo que es sintético, que te sintetiza las cosas. Recibe Sí. una información y la sintetiza. Y la vista también, La la vista, vista claro. junta, hace un promedio, Claro. un montón de cosas. Por ¿no? ejemplo, yo estoy viendo todo esto de acá, pero como yo tengo las vistas fijas en ti, no estoy prestando atención qué pasa con el árbol de Pascua. Ah, No sé exactamente cómo, lo veo borroso nomás. Pero yo tengo la vista central en ti, sé que hay una silla ahí, sé que hay más cosas allá, no sé exactamente qué cosas hay allá, pero sé que hay cosas allá. El cerebro humano es sintético. sí, sí. No, y de hecho, hay varias cosas que la muestran, se puede decir, cosas que muestran cómo pues, se puede engañar la vista. Claro, Y se ha dado cuenta que uno tampoco uno lee por orden Claro, de llegada a la claro, letra, claro. uno ¡pa! claro, capta la palabra nomás y podéis estar leyendo, por ejemplo, otra vez mandé una... Utiliza la estadística. Claro, La mente claro. tiene un sistema inconsciente que es estadístico, pero que es Es perfecto. una programación que... Y por ejemplo, la otra decía cocholate y decía cereza. Y parecía como que había dicho chocolate y cerveza. Pero lo que pasa es que la oración estaba escrita de tal forma que tenía que decir chocolate y cerveza. Pero te pusieron ahí cocholate y cereza. Y como tú leíste la frase así, asumiste que era chocolate y cerveza. Claro. Y no. ¿Cachai? Claro. O sea, eso te acusa que hay un programa que no es nuestro, no es consciente, Claro. está en el inconsciente Claro. y que nos ayuda. Claro. A sintetizar todo y tomar una decisión rápida. No, si puedes vivir la mente. No, es una maravilla, es una maravilla, es una cuestión que... Y todo funciona en el cerebro con ramificaciones electroquímicas. Por eso que yo dije que ¿cómo se llama? Bueno, todo sintetizamos el universo, sintetizamos todo nosotros para poder Claro, controlar. claro. Nosotros tenemos las ganas de controlar. Y por eso yo dije que hay emanado ¿cómo se llama? El científico este que dijo que la fe era el primer defecto del hombre. Carl Sagan. Claro. Y la verdad es que la mente también tiene la duda y la fe. Y sobre todo los depredadores avanzan entre la duda y la fe y ahí van tratando de controlar. Saben que no tienen el control, pero que tienen posibilidades y andan así. Pero la fe y la duda es una sola cosa, que nosotros la vemos de manera distinta. Claro, puede ser. Es una sola cosa. Entendámoslo como un sistema de defensa nomás del ser humano. Claro, un sistema de defensa. Para poder avanzar y detenernos. Claro. Porque el que solamente cree, el avance no le va a durar nada. Y el que solamente duda se va a quedar paralizado, tampoco puede hacer nada, se va a morir de inanición. Claro. Se paraliza. Entonces, por eso digo yo que son, sacando del ámbito doctrinal y toda la cuestión, sacando la fe como la duda, son sospechas, pues es el verdadero nombre que tienen. Sospecho que están sospechando de mí, como decía Gandalf. Sospecho que están sospechando. Cuando había salido la ley de sospecha, que te detenían por sospecha. Sí. Decía sospecho que están sospechando de mí. Entonces con eso él decía que ahí había que detenerlos por sospecha, porque él estaba teniendo sospecha que están sospechando de él. Y va a cagar. Igual que Donald Trump que dijo que en la madrugada llegó una camioneta llena de votos. Y lo dijo de una manera, faltó que le pusieran la música de Charlo. Al final esa weá no prueba nada. Tiene que llegar los votos y no da. Y Es que estaba sembrando la duda el weón. Claro. Eso es lo que quería. el periodista decía, bueno, ¿y qué tiene que llevar? La tiene que traer las palomas mensajeras, que son personas que tienen que llegar con los votos a los lugares de votación. Bueno, no, que el weón quería sembrar la duda, así, cochino el viejo era, cochino. El viejo cochino. Cochino, pillo. Ya la fiscalía de Estados Unidos desechó cualquier de fraude y ya cagó, weón. Tiene que asumir nomás, weón. El viejo es refaloso. Claro, es como claro, un pulpo, se te resbala, no sabes si se va a ir, no se va a ir, y empieza con la cuestión. No, tiene que soltarla, weón. Ya perdió, weón. Es bueno para maquinear. No, sí, yo creo que ya lo soltó ella, pues ya lo soltó, pero el maquineo que hacía. Y que no iba a desistir hasta demostrar que había sido un fraude. ¿Qué fraude, weón? Ahora, para mí la reencarnación de mi padrastro, el Fernando, se parece mucho Pero físicamente. físicamente. Ah, ya. Aquí fue Era colorino igual que el...
Y parece que era del mismo porte. Porque no es muy alto como... Ah, era colorín, igual que el... ¿Tu padrastro era colorín o la cara se parecía nomás? No, a baile. Ah, baile. Al baile. Ah, Claro, baile ya. es parecido a mi padrastro, Ah, a ya. Fernando. Ya. Ah, yo pensé que era Trump. No, Trump no, ese dijo. No, pues Trump es un gallo grande. Sí, pues, sí, alto. vos decís, ¿cómo es tan grande? Sí, No, el baile no, pues el baile es chico, flaco. pelado. Y apenas camina ya está harto mal el viejito. La ¿Irá a verdad es durar, que irá a tiene durar, mucho- irá a durar los 4 años ese viejito? O sea, yo creo que no es recomendable que una persona sea tan vieja. Yo creo que tiene experiencia, pero la mente también empieza a perder muchas facultades, muchas Yo cosas. cacho máximo un presidente ya tener 70 años, weón. Máximo. Sí, sí. Máximo debía tener 70 años ejerciendo. O sea, no podía pasar de los 70 años, Claro, que su periodo se termine claro, a los antes 70. que cumpla los 70. Claro, o máximo 70 años. Claro, cumpliendo los 70. Pero ya más de eso no, weón. Ahora, yo siempre he pensado que tiene que ser Aunque el viejo Elwin asumió a los 70 años, ¿eh? a los 70. A los 70 años asumió el viejo Elwin. Por eso que van a... No, pero yo siempre he pensado que tienen que haber dos inteligencias gobernando, no una. Tiene que haber inteligencia que da la sabiduría y la del conocimiento. Y la del compadre vivo, la que está caca, el funcional. Y uno más joven y el otro más viejo. Porque al viejo se le va mucha y al joven también. Son inteligencias distintas. Tiene que haber un sabio y un inteligente. Sería, por ejemplo, ¿cómo sería el mero con el lago? Es que no pueden gobernar dos, porque tienen que gobernar uno solo, ¿no? Sí, pero yo creo que ese dúo, si lograran que gobernaran dos, que fueran dos, sería la Lo que se podría crear es un cargo de consejero, Claro, consejero directo del presidente. claro, consejero directo al presidente, justamente. Y que tuviera ciertas facultades en ciertos aspectos. Y que, o sea, que no tuviera las mismas facultades, pero en distintos ámbitos. Entonces ahí se puede tener una relación. Y lo mejor es que tenga una relación desde antes, así más o menos fusionada. Claro, que en algunos ámbitos uno tome un tipo de decisiones que determine y el otro en otro ámbito un tipo de decisiones. Pero que entre los dos decidan. Y de repente ahí pueden de repente negociar, cuando hay algo que sea más complejo. Entre los dos está conversar y compartir. Eso como emanación. ¿Ah? Eso como emanación inicial. ¿Por qué dices tú? Lo que hablamos ahora. Ah, oye, de veras nos salimos hasta del tema. Emanación libre. Emanación libre. Así es, hay que poner el título, ¿no? Será la verdad.